Fundada en 1537 por el capitán general español Alonso de Cáceres, bajo el nombre de Villa de Santa María de la Nueva Valladolid de Comayagua. Capital del estado de Honduras desde 1825 hasta 1880. Cuando hablamos de riqueza arquitectónica, hermosas calles, edificios restaurados, museos, historia colonial y republicana, imposible no pensar en Comayagua, lugar visitado por nacionales como extranjeros y que sin duda alguna hacen de este bello lugar una maravilla. Durante la época colonial española de Nueva España, la ciudad fue capital de la Intendencia de Comayagua y luego la provincia de Comayagua. Tras la independencia, Comayagua fue la capital de Honduras hasta que se trasladara a Tegucigalpa. Este legado ha dejado un gran patrimonio de edificios y espacios históricos, incluyendo varios museos, iglesias coloniales, monumentos y plazas históricas e incluso la Casa Presidencial de Honduras. Pocas ciudades han visto azahares de la historia como Comayagua, que fue devastada por varios terremotos y fue saqueada y quemada en reiteradas ocasiones. El pasado colonial de la ciudad durante la época de Nueva España es evidente en varias de sus iglesias antiguas, la impresionante Catedral de la Inmaculada Concepción, plazas coloniales, museos, así como arquitectura civil republicana acorde a su devenir histórico. Debido a este patrimonio, Comayagua se considera una de las maravillas de Honduras y se ha convertido en un destino nacional e internacional para el turismo. Comayagua fue fundada en 1537 por el capitán Alonso de Cáceres, en cumplimiento de instrucciones de encontrar una situación aparente para formar una ciudad en el medio de los dos océanos, de orden del adelantado Francisco de Montejo, primer gobernador de Higueras, como primeramente se conocía a Honduras. La ciudad en un principio se llamó Santa María de la Concepción de Comayagua. El 20 de noviembre de 1542, el rey Felipe II de España ordenó que la Real Audiencia de los Confines residiera en Santiago de los Caballeros de Guatemala. Pero el Consejo de Indias mandó el 13 de septiembre de 1543 que instalara su sede en la Villa de la Concepción de Comayagua. En la misma provisión se le da el nombre de Villa de la Nueva Valladolid de Comayagua, en honor a Valladolid de España, en donde al momento de firmar la carta de fundación de la audiencia residía la corte. Comayagua se mantuvo como capital de Honduras durante todo el periodo virreinal. Tegucigalpa comienza a disputarle esa posición a mediados del siglo XVII, en la medida que se fue desarrollando como centro minero. En el reconocimiento a su creciente importancia, recibió el título de villa en 1768. Sin embargo, el desarrollo de Tegucigalpa fue ignorado cuando en 1788 Comayagua se convirtió en la intendencia y absorbió políticamente a Tegucigalpa, que se convirtió en subdelegación. Aún así, el nombramiento fue hecho desde Comayagua, lo que causó una revuelta en Tegucigalpa, atizando la rivalidad existente entre las dos ciudades más importantes de la provincia. Las autoridades de Comayagua quisieron apagar las revueltas pro-independentistas, pero el régimen colonial ya había muerto. El 21 de septiembre de 1821, Centroamérica proclama la independencia de España. Comayagua recibió los pliegos a tempranas horas de la mañana del 28 de septiembre y la gobernación con los miembros del cabildo se enteraron de la decisión. Comayagua es conocida en la actualidad como la Antañona por los hondureños.
La llaman así porque además de ser una de las ciudades más antiguas de Honduras, aún mantiene gran parte de sus edificaciones con valor arquitectónico de la época colonial. Su casco histórico, que es el más restaurado y conservado a nivel nacional. Desde mediados del siglo XX, la ciudad ha experimentado un crecimiento acelerado que llevó a las autoridades municipales a estructurar un plan de reordenamiento territorial. Entre los años de 1945 y 1975, la población de la ciudad se cuadruplicó debido a la alta tasa de crecimiento poblacional alcanzada en dicha época y debido a los movimientos migratorios del interior del país. Posee un sistema montañoso que lo circunda en el valle del mismo nombre, donde las principales montañas son la montaña de Montecillos, están al oeste de La Paz, montañas de Comayagua al oriente del departamento y se unen las montañas de Esquías extendiéndose hasta Minas de Oro. Por el sur tiene los ramales de Lepaterique, Mulacagua y Pototerique. Esta situación geográfica le permite a Comayagua estar en el rango de clima subtropical, aunque debido a la biodiversidad que la componen presenta la variable de clima templado lluvioso. La temperatura media mensual del mes más caliente es mayor de los 20 grados centígrados y el mes más frío es de los 18 grados centígrados. Comercialmente, Comayagua está situada entre las dos ciudades más importantes de Honduras, Tegucigalpa, centro político, a unos 80 kilómetros de distancia hacia el sur, y San Pedro Sula, centro económico, a unos 140 kilómetros de distancia hacia el norte. Comayagua sirve de conexión con otros países de Centroamérica. Esta condición le ha dado el carácter de ciudad de paso, lo cual ha condicionado el desarrollo económico y turístico de la ciudad. El crecimiento acelerado que experimenta la ciudad de Comayagua llevó a las autoridades municipales a decidir estructurar un plan de reordenamiento territorial. Comayagua es considerada uno de los municipios del departamento de Comayagua que representa mejores condiciones de desarrollo económico. Esta situación podría generar problemas a futuro si no se regulan las zonas de inversión, es decir, si no se categoriza de manera ordenada cada una de las áreas productivas, sea a nivel de bienes y servicios, agricultura o de vivienda. En el 2008, el Centro Cultural de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo otorgó al Comité Cultural Comayagüense el Premio de Estudios Históricos del Rey Juan Carlos I por su trayectoria en el fomento de las tradiciones y la conservación del patrimonio cultural de la nación.